Para mí es un privilegio realmente poder formar parte de unas jornadas divulgativas como son Encuentros con la Ciencia, que ya son de las más veteranas quizá que hay en nuestro país, y poder compartir con todos vosotros esa pasión por la ciencia que tenemos los investigadores. Os agradezco que estéis aquí mostrando ese interés por ahondar un poquito más en el conocimiento, porque puede ser muy interesante. Yo hoy no os voy a hablar de mi futura carrera espacial, sino de mi carrera científica. Y concretamente os voy a hablar de la labor y la investigación que llevo a cabo en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Y os voy a hablar de esta proteína que se llama RAF1, porque hemos avanzado mucho en el proyecto que estamos llevando a cabo y hemos encontrado un punto clave para generar nuevos fármacos que permitan nuevas opciones terapéuticas para el cáncer de pulmón. Pero quiero aprovechar la oportunidad para explicaros a todos cómo trabajamos los investigadores para encontrar nuevos fármacos contra el cáncer. De manera general, ¿qué es lo que hay que hacer para sacar un fármaco al mercado y mejorar la vida de los pacientes, en este caso de cáncer de pulmón? Y para ello voy a empezar por lo más básico, que es ¿qué es el cáncer? Seguro que todos nos hemos preguntado, aunque ya tengamos una buena idea de en qué consiste el cáncer, porque probablemente todos conocemos lamentablemente a mucha gente que lo padece. Se dice en una campaña que decía en el CENIO que es la lotería que más toca. 1 de cada 3 personas y en el futuro probablemente 1 de cada 2 desarrolle cáncer, de modo que es algo bastante familiar. ¿Pero por qué? ¿Por qué ocurre cáncer? ¿Por qué tenemos cáncer? Pues bien, hay muchos factores que afectan a esto y hay una única causa común, en realidad, del cáncer. Y la respuesta está en nuestras células y en cómo estas células se dividen. Desde la fecundación, las células se tienen que dividir continuamente, primero para generar tejidos, después para generar órganos que finalmente darán lugar a un individuo. Pero incluso cuando somos adultos, nuestras células tienen que seguir dividiéndose, por ejemplo, para reparar tejidos que hayan muerto por envejecimiento o que tengan un daño. Esta división está perfectamente controlada en un ciclo celular que le dice a la célula cuándo tiene que dividirse y cuándo no tiene que dividirse. Y esa información se codifica en unos genes que están en el núcleo. Sin embargo, algunos factores, como la radiación ultravioleta que os sonarán, generan mutaciones en el ADN de nuestras células que rompen el control de este proceso de división, de modo que las células empiezan a dividirse de manera descontrolada, generando agrupaciones que se conocen como tumores. Para que estos tumores puedan seguir creciendo, desarrollan vasos sanguíneos para que les lleguen los nutrientes de la sangre y puedan desarrollarse. El problema es que estos vasos sanguíneos permiten que estas células se escapen del tumor original y empiecen a migrar por nuestro torrente sanguíneo hasta que colonizan otros órganos. Este proceso se conoce como metástasis. Cuando las células del tumor llegan a otro órgano, se implantan en él y generan un segundo tumor. En nuestro organismo el espacio está confinado y cuando este tumor empieza a crecer, comienza a afectar la funcionalidad del órgano, impidiendo que pueda generar sus funciones de manera normal y acabando con un fallo multiorgánico que puede acabar con la vida del paciente. Así es como surge el cáncer. Y esta es la parte común, pero en realidad el cáncer no es una enfermedad. Es un conjunto de más de 200 enfermedades y originalmente lo catalogamos por el tipo de órgano en el que surge. Por ejemplo, el cáncer de pulmón, que es del que os voy yo a hablar a continuación. ¿Y qué opciones tenemos para tratar el cáncer de pulmón? Muchas de ellas ya os sonarán porque están en nuestro día a día y las he clasificado un poco en 5 partes. Lo más habitual es la cirugía. Cuando el tumor está localizado y se detecta en estadios tempranos, lo mejor que se puede hacer es diseccionar ese tumor, extirparlo del propio paciente y generalmente se lleva un poco de tejido circundante para asegurarnos de que no dejamos células malignas. Esta cirugía solamente se puede aplicar en esos casos y el problema que tiene el cáncer de pulmón es que generalmente cuando se detecta suele ser un poco tarde, es decir, el tumor primario ha migrado en ese proceso que os comentaba antes de metástasis y ha colonizado otros órganos. Pero si se detecta a tiempo, lo mejor es hacer cirugía. Y la cirugía se suele combinar con otras 2 técnicas que también os sonarán, que es la quimioterapia y la radioterapia. Y se puede aplicar de 2 formas distintas. A veces, antes de la cirugía, se aplica quimioterapia o radioterapia para reducir el tamaño original del tumor primario. Esto se conoce como terapia neoadyuvante. Y otras veces, después de la cirugía, que esto también os sonará, se siguen aplicando otras terapias como quimioterapia para asegurarnos de que si ha quedado alguna célula cancerígena sea eliminada.
Ese es el primer tipo de tratamiento y el más habitual. La quimioterapia, también os sonará, consiste en destruir a todas aquellas células que se están dividiendo de manera muy activa. ¿Cuáles son las que se dividen de manera más activa? Las células del tumor, por esto que os he contado antes de que han perdido completamente el control sobre su división celular. La quimioterapia se administra ya sea de manera oral o de manera intravenosa, generalmente en lo que se conoce como ciclos de quimioterapia. Y después de cada bloque de tratamiento es necesario hacer un descanso. ¿Por qué? Porque se trata de un tratamiento tremendamente agresivo para los individuos y para las personas. Esto ocurre porque, como os he dicho, la quimioterapia va a atacar a todas las células que se están dividiendo, pero no solo las células del tumor se están dividiendo de manera muy activa. Algunos ejemplos de células que se dividen muy activamente son, por ejemplo, las células de la médula ósea, que van a tener que dar lugar a todas las células de la sangre. De ahí, por ejemplo, algunos de los efectos secundarios clásicos de la quimioterapia, como es la anemia, la tendencia o predisposición a infecciones, el cansancio, la fatiga extrema. Otras células que se dividen muy frecuentemente en nuestro organismo son los folículos pilosos. Por eso se nos cae el pelo cuando nos dan tratamientos de quimioterapia. Y otro ejemplo de células con una división muy activa son las que están en la mucosa bucal y en el tracto digestivo. De ahí las náuseas, de ahí los vómitos, estreñimientos o diarrea. Por eso la quimioterapia no es quizá el tratamiento más idóneo, pero es lo más efectivo cuando no se puede aplicar otro tipo de terapias dirigidas. La radioterapia, que es la tercera opción de tratamiento que hay para tratar el cáncer de pulmón, consiste en aplicar radiación directamente sobre las células tumorales. Esta radiación son rayos X, rayos gamma o rayos de protones. Y lo que hacen es generar daño en el ADN de las células, que contiene los genes necesarios para que estas células se puedan dividir. Cuando empezamos a acumular daño en el ADN y a generar muchas mutaciones en las células tumorales, llega un momento en que no pueden dividirse más y se mueren. Es una forma de atacar el tumor. ¿Cuál es el problema? Que la radioterapia ataca todo lo que tiene por debajo, no es específica del tumor, es allá donde la direccionemos. Y es importante también intentar salvar la mayor parte de tejido sano circundante para que el daño al paciente sea el mínimo posible. Una cuarta opción de tratamiento para el cáncer de pulmón, que ahora no es que esté muy de moda, es que se ha hecho muchísima investigación y se está desarrollando y está dando muy buenos resultados, especialmente en este tipo de cáncer, es la inmunoterapia. Este tratamiento no va dirigido contra el tumor, sino que su objetivo principal es reforzar nuestro propio sistema inmune para que sea nuestro sistema inmune el que ataque a las células del cáncer. En general, los linfocitos T, que son unas células que tenemos en la sangre y forman parte de nuestro sistema inmunitario, son capaces de reconocer patógenos y células extrañas, y las células del cáncer entrarían en esta categoría. Pero es que las células del cáncer, como acumulan tantas mutaciones, son capaces de desarrollar mecanismos adaptativos que engañan a nuestro sistema inmunitario. Estas células van a expresar en su superficie unas proteínas que son reconocidas por los linfocitos T y cuando se emparejan, los linfocitos T reciben la señal de que es una célula del organismo. Entonces la ignoran y pasan a otra célula y no la destruyen. Una de las cosas que se están desarrollando en inmunoterapia son precisamente fármacos o anticuerpos que bloqueen estas uniones de tal manera que las células del cáncer puedan ser reconocidas por nuestro propio sistema inmune y utilizar este sistema para destruir esas células. La inmunoterapia daría para muchas charlas, entonces no quiero entrar demasiado en detalle porque de lo que yo os voy a hablar es de la quinta opción de tratamiento, que son las terapias dirigidas. Y de todas las que os he comentado, estas son las únicas que están enfocadas en destruir exclusivamente las células del cáncer. Este tipo de terapias también se conocen como medicina de precisión, medicina personalizada, no sé si habréis oído este término alguna vez. Y lo que buscan es encontrar esas pequeñas diferencias que tienen las células del cáncer frente a las células sanas. Las células del cáncer tienden a expresar muchas proteínas en su superficie en comparación con una célula que no se haya vuelto tumoral, o bien expresar formas alteradas de estas proteínas, porque han sufrido mutaciones, como las que comentábamos antes debido a la radiación ultravioleta, por ejemplo, en un gen que se conoce como gen driver. Gen driver quiere decir gen conductor. Son genes que inician procesos de división celular
y cuando estos genes están alterados van a dar lugar a proteínas alteradas que son exclusivas de las células tumorales y por lo tanto permiten generar fármacos específicos contra esas proteínas. Estos genes, a lo mejor os suena el término, se llaman oncogenes. Entonces, ¿qué es un oncogen? Los oncogenes en realidad son genes normales que han mutado y al mutar tienen el potencial de promover cáncer. Cuando un oncogen no está mutado, se llama protooncogen y del primer oncogen que se descubrió fue el oncogen KRAS. Este gen está involucrado en vías de señalización normales y presentes en todas y cada una de las células de nuestro organismo y cuando no está mutado, gen hace sus funciones como cualquier otro gen que genera una proteína. Y en este caso tendríamos, en el caso que nos atañe, que es el del cáncer de pulmón, un pulmón sano. Sin embargo, cuando empezamos a acumular mutaciones por carcinógenos, por productos químicos, por radiación ultravioleta, este protooncogen puede adquirir una mutación y convertirse en un oncogen. Concretamente, en el caso de KRAS, la mutación casi siempre es la misma. Se llama mutación G12V. Y esto quiere decir que está afectando a un aminoácido en la posición 12. Voy a matizar un poco esto. Los genes que tienen toda la información de nuestro organismo se encuentran en el núcleo y esa información contiene las pistas para producir proteínas. Cada una de estas proteínas está constituida por pequeñas unidades estructurales que se llaman aminoácidos. Pues si cogemos el aminoácido de la posición 12, que normalmente es una G, glicina, y lo cambiamos por una V, valina, es un cambio minúsculo, pero ese cambio es suficiente para alterar esta proteína y que genere una célula tumoral y que acabe dando un cáncer de pulmón. Y siempre se repite. Este fue el primer oncogen que se descubrió y las mutaciones en KRAS es tan relevante porque son responsables de un 25% de todos los cánceres humanos. Eso no ocurre con ningún otro oncogen, con ningún otro gen driver, como los que os he comentado antes. Solo pasa con KRAS. Afecta a una cuarta parte de todos los cánceres, incluyendo algunos de los más dramáticos, como es el adenocarcinoma de pulmón o el adenocarcinoma ductal de páncreas, porque la tasa de supervivencia a 5 años de este tipo de cáncer es tremendamente baja. En el caso del adenocarcinoma de pulmón estamos hablando de un 25% de tasa de supervivencia y en el adenocarcinoma de páncreas es todavía más dramático, es menos del 10% de supervivencia a 5 años. Esto generalmente es por 2 motivos. El principal es que se suelen detectar tarde. Cuando dan pistas, cuando dan señales de que algo no va bien, generalmente el tumor primario ya se ha expandido y ha metastatizado. Pero otra de las razones es que no tenemos tratamientos efectivos para este tipo de cánceres. Estas terapias dirigidas de las que os quiero hablar hoy no existen para el adenocarcinoma de páncreas y de pulmón. Y ahí estamos los investigadores para intentar solucionar este problema. Otra cosa llamativa del oncogen KRAS es que se descubrió en el 1982. El doctor Mariano Barbacid, el investigador principal del grupo en el que yo trabajo, estuvo muy involucrado en el descubrimiento de los oncogenes RAS y, sin embargo, han tenido que pasar 40 años para conseguir el primer fármaco dirigido al oncogen KRAS. Eso es muy extraño y, de hecho, ha llevado a que se considere que KRAS es la molécula, en inglés se dice undruggable, es decir, es intratable, no se pueden generar fármacos contra KRAS y durante muchísimas décadas se pensó que era una molécula contra la que no, o sea, una proteína contra la que no se podían generar fármacos. ¿Quién es KRAS? ¿Qué es lo que hace KRAS en una célula? Pues KRAS lo que va a hacer es iniciar una vía de señalización que va a promover que la célula se divida. Aquí tenemos un ejemplo, un esquema de lo que sería una célula. La parte de fuera sería la membrana celular que engloba toda la célula. Dentro estaría el núcleo que contiene el ADN con la información para codificar todas las proteínas de la célula. Y en el citosol están todos los actores, todos los trabajadores de la célula que son proteínas encargadas de desarrollar todo tipo de funciones y de transmitir señales. Cuando la célula se tiene que dividir, va a recibir una señal del exterior que se llama mitógeno. Va a recibir una pequeña molécula química que le va a indicar que tiene que dividirse, por ejemplo, para reparar un tejido que ha sido dañado.
Cuando este mitógeno se une a un receptor que se encuentra en la superficie de estas células, se va a iniciar una vía de señalización. El mitógeno se une al receptor y activa Ca-RAS, nuestra proteína. Y lo que va a hacer Ca-RAS es transmitir señales a distintos mensajeros. Esto es como una carrera de relevos, como si se diera el pistoletazo de salida y hay que pasarle el testigo al primer corredor. Cuando el corredor recibe el testigo, que sería lo que marcaríamos aquí como esta bombillita verde, que en realidad es un grupo fosfato. A nivel químico se utiliza una molécula que es como la moneda que hay dentro de las células, se le arranca un grupito fosfato y se le pasa al siguiente corredor. En este caso sería el testigo. Este primer mensajero echa a correr y le pasa el testigo al siguiente mensajero. Este hace lo mismo, le pasa el testigo al último mensajero y el que cruza la meta, concretamente se trasloca al núcleo, lo que hace es activar factores de transcripción para que la célula empiece a poner en marcha toda la maquinaria que necesita para dividirse. Ca-RAS, que es el que inicia toda esta vía de señalización, funciona como un interruptor. Cuando recibe la señal mitogénica, activamos el interruptor y le decimos a la célula que se tiene que dividir. Entonces se inicia todo el proceso de señalización y la célula se divide. Cuando ya no es necesario que se divida más, el mitógeno desaparece, apagamos el interruptor y la célula sigue como si nada. Esto es lo que ocurre en un ciclo normal. Cuando Ca-RAS adquiere la mutación G12V, de la que os hablaba antes, lo que hemos hecho es romper el interruptor de tal manera que siempre queda pulsado y la célula se divide y se divide y se divide continuamente y acaba generando una agrupación celular que es lo que conocemos como un tumor. Pero yo no venía a hablar de Ca-RAS, en el título ponía RAF1, no Ca-RAS. Entonces, ¿quién es RAF1? Pues RAF1, si desglosamos un poquito la vía de señalización que os he enseñado antes, forma parte del primer corredor de la carrera de relevos. Aquí estarían los 3 niveles. En realidad no hay un único corredor, sino que hay familias. Esto es muy habitual dentro de las células, que existan varias proteínas que hacen funciones similares. Pues RAF1 está aquí, en el primer nivel, que son los miembros de la familia RAF. Tenemos a RAF, BRAF, y en realidad RAF1 también se le llama CRAF, pero yo prefiero llamarle RAF1, por ir a contracorriente. El siguiente nivel de la vía son las proteínas MEC, que hay 2 muy parecidas, MEC1 y MEC2. Y el último corredor, el que va a atravesar la meta, se llama ERK, y también hay 2 familias, ERK1 y ERK2. Esto constituye lo que en biología celular se llama la vía de las MAP quinasas. Esto no tiene por qué sonaros, pero sí que quiero enseñaros esta diapositiva, que es de una publicación científica y está muy desactualizada, pero para que os hagáis una idea de lo importante que es esta vía de señalización, todo lo que está en cuadros naranjas son intentos de fármacos que la industria farmacéutica ha llevado a cabo en los últimos años para intentar inhibir todas y cada una de las proteínas involucradas en la vía, porque RAS, que es la que está aquí arriba, no éramos capaces de inhibirla. Entonces se intentó bloquear todas las que estaban, bloquear al resto de corredores, ya que no podíamos empezar con el primero. Esto son miles de millones de dólares invertidos en 40 años y no se consiguió nada. De todos estos, ninguno de estos inhibidores ha sido aprobado para tratar tumores con mutaciones en Ca-RAS. Esto es realmente sorprendente cuando estamos hablando de que todas las industrias farmacéuticas y miles de investigadores están enfocados en una tarea y no somos capaces de solucionarlo. Fue en mayo del 2021 cuando la FDA aprobó el sotorasib para pacientes adultos con carcinoma de pulmón no microcítico que hubiera metastatizado y únicamente para una mutación, y además están viendo resistencia. Es decir, esto es un problema médico muy serio, considerando que Ca-RAS está mutado en el 25% de todos los cánceres humanos y necesitamos encontrar una solución para este problema médico. Entonces, ¿qué hizo el laboratorio del doctor Barbacid? Inició un proceso de estudio en modelos de ratón genéticamente modificados al que dedicó más de 10 años y se puso a estudiar todos y cada uno de los miembros implicados en la vía. El planteamiento fue, de acuerdo, si no podemos tratar Ca-RAS, vamos a estudiar qué podemos hacer contra los distintos individuos que participan en esta vía de señalización y que están diciendo a las células que se dividan. Y para hacer eso, lo que hicieron fue generar modelos muy sofisticados de ratón, en el que una vez que el ratón era adulto, eran capaces de inducir adenocarcinoma de pulmón, similar al que ocurre en adultos, y una vez que se detectaban los tumores por ultrasonido, igual que hacemos con los seres humanos, bloqueaban genéticamente
cada una de estas dianas y veían qué pasaba. Veían qué pasaba a dos niveles, porque son los dos igualmente importantes. Por un lado, estudiaban si eliminar alguna de esas vías conseguía que el tumor de pulmón desapareciera, es decir, que hubiera una regresión tumoral. Pero es que esto no es suficiente, porque esto está pensado para que luego sea un tratamiento para seres humanos. Entonces hay que ver si eliminar estas proteínas que forman parte de la vía de señalización más importante de las células va a ser tóxico para el paciente, porque no podemos eliminar cualquier cosa de las células. Hay proteínas que son necesarias para que las células sanas también sobrevivan. Y si vamos a dar un tratamiento a nivel sistémico a un ser humano, ese tratamiento va a llegar a todas las células, tumorales y no tumorales. Necesitamos que sea tóxico solamente en las tumorales. Por eso también se estudió la toxicidad. Y el racional fue así. En primer lugar, empezaron por el último corredor, el que pasa a la meta, y eliminaron ERK1. No pasaba absolutamente nada. El tumor seguía creciendo. Cuando eliminaban ERK2, el tumor también seguía creciendo. Esto tiene sentido porque el hecho de que haya varios miembros de una misma familia es precisamente por la importancia que tiene esta vía. La célula no se puede permitir que si eliminas una proteína se bloquee la división. Por eso tiene mecanismos redundantes. Y una proteína es capaz de compensar el efecto de la otra. Entonces no teníamos ningún efecto antitumoral. Y dijeron, bueno, pues vamos a eliminar las dos. Y sí, efectivamente, los tumores desaparecían. ¿Cuál era el problema? Que los ratones se morían. Es decir, esto no nos vale como una posible diana terapéutica. Un planteamiento similar se hizo con un nivel superior, con las proteínas MEK. Al eliminarlas de manera individual, no teníamos ningún tipo de efecto de regresión tumoral en cáncer de pulmón, y eliminar las dos sí que funcionaba, pero resultaba demasiado tóxico como para aplicar en un posible tratamiento futuro. Así que nos fuimos a la familia de RAF y fuimos eliminando una a una. Eliminar a RAF no tenía ningún efecto, BRAF no tenía ningún efecto, y aquí es donde llegó la sorpresa. Al eliminar RAF1, los tumores de pulmón desaparecían. Y, lo mejor de todo, los ratones vivían perfectamente y no había toxicidad. Esto fue un hallazgo muy importante porque además no solo se vio en adenocarcinoma de pulmón, sino que también se vio en adenocarcinoma de páncreas. Es verdad que en el caso del adenocarcinoma de páncreas, quitar RAF1 solamente no es suficiente. Hay que eliminar también o bloquear otra proteína que se llama EGFR o receptor del factor de crecimiento epidérmico. Pero contra esa proteína ya hay muchos fármacos aprobados. De tal forma que conseguir un fármaco que elimine RAF1 sería una opción terapéutica fantástica para estos dos tipos de cáncer. Es decir, RAF1 lo que es una diana terapéutica, una proteína contra la que diseñar un fármaco puede tener un efecto muy beneficioso para pacientes con cáncer. Esta es RAF1. Y ahora os quiero hablar cómo trasladamos o cuál es la idea para trasladar este descubrimiento del laboratorio a la farmacia. Es decir, vale, ahora sabemos que tenemos una diana terapéutica que es RAF1, pero ¿cómo hacemos un fármaco que pueda llegar a pacientes? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son las etapas que hay que seguir para desarrollar un fármaco? De lo que os he hablado en realidad es de la fase de descubrimiento, en la que los científicos encontramos una molécula, una diana, que afecta al desarrollo del cáncer. Nosotros sabemos que si eliminamos RAF1, vamos a conseguir que los tumores de pulmón desaparezcan. Esa es la fase de descubrimiento y en este caso, como os he contado, llevo más de 10 años de pruebas en modelos genéticos. A veces ni siquiera se descubren estas dianas. Luego está la fase preclínica, que es la que hacemos generalmente en los centros de investigación y en la que yo estoy trabajando ahora en el CENIO con todo el grupo. En esta fase estudiamos si las moléculas que hemos encontrado funcionan, si son seguras, cómo las podemos atacar, y para eso se utilizan múltiples aproximaciones en paralelo. Por un lado hacemos simulaciones por ordenador, pero también hacemos análisis en células, en placas de cultivo en las que crecemos células de tumor, de cáncer de pulmón, y vemos si al echarle estos posibles fármacos, estas posibles moléculas, conseguimos que esas células en placas se mueran.
Una vez que pasamos los análisis de cultivos celulares, también lo estudiamos en modelos animales, concretamente en modelos de ratón, para ver si es seguro, si es tóxico, si realmente funciona. Y si todas estas moléculas son prometedoras, es cuando pasamos a un tipo de ensayos muy particulares que probablemente también os suenen, que son los ensayos clínicos. Esta es la fase clínica, donde ya son médicos, oncólogos, en colaboración con investigadores, los que prueban estos posibles fármacos en hospitales y en seres humanos. Y estos ensayos clínicos tienen 3 fases. En la fase 1, lo que se hace es probar la seguridad del posible medicamento, del posible fármaco, en un grupo reducido de pacientes sanos, generalmente entre 20 y 100 pacientes, y lo que se estudia es posibles efectos secundarios, distintas dosis del fármaco, se ve cómo responden, se prueba la seguridad. Si el fármaco es lo suficientemente seguro, se prueba su eficacia. Y para ello ya pasamos a un ensayo de fase 2 en el que se estudian un grupo más grande de pacientes, y esta vez pacientes con cáncer, entre 100 y 500 pacientes. Se estudian a la dosis que se ha determinado en la fase 1 distintas vías de administración, se siguen monitorizando todos los posibles efectos secundarios y lo que se analiza aquí es si este fármaco es eficaz. Es decir, al tratar pacientes conseguimos el objetivo que buscábamos, que es disminuir la carga tumoral de los pacientes con cáncer de pulmón. Si esto es así y el fármaco demuestra ser eficaz, pasamos a ensayos muy grandes, los que se conocen como ensayos de fase 3, en los que se prueban miles de pacientes, para tener una evidencia sólida de que realmente el fármaco funciona y, sobre todo, es seguro. Si pasa todos estos controles, se le puede pedir a alguna agencia, como la Agencia Europea del Medicamento, que apruebe el fármaco para tratar a seres humanos. Este proceso de descubrir y desarrollar un fármaco puede durar entre 12 años. Y de las más de 10.000 moléculas que se pueden identificar en la fase de descubrimiento, solamente unas 20 pasan a los estudios preclínicos en células, en ratones. De estas, solo la mitad pueden llegar a entrar en ensayos clínicos. Y con suerte, una se aprueba. Es un proceso largo y es un proceso que requiere mucho trabajo, mucha investigación y muchas mentes pensando en la misma dirección. Pero bueno, yo os voy a hablar del punto en el que estamos ahora. Ya os hablé de cómo se llegó en la fase de descubrimiento a identificar la diana, que era el primer paso, era RAF1, y ahora ¿qué hacemos con esa diana? ¿Cómo abordamos la fase preclínica y diseñamos un tratamiento efectivo? Pues el objetivo es conseguir la degradación farmacológica, porque lo que hemos demostrado es en modelos genéticos, pero a un ser humano no podemos eliminarle el gen de RAF1, tenemos que darle un medicamento que elimine la proteína, porque no podemos hacer terapia genética en humanos para eliminar esta proteína. Entonces necesitamos un fármaco, un medicamento que degrade nuestra diana, que es RAF1. El problema es que actualmente no existe nada que haga nada remotamente parecido a eliminar RAF1. Tenemos que empezar desde cero. Y encontrar algo que degrade es bastante más complicado que encontrar los inhibidores clásicos de esa diapositiva que os mostré y que os dije que no había funcionado ninguno. Ahora ya sabemos por qué no funcionó ninguno. Pero es todo un desafío el que tenemos por delante. ¿Y qué pasos tenemos que dar para conseguir esto? Pues en primer lugar, para encontrar algo que se pegue y degrade a RAF1, tenemos que saber cómo es RAF1. Es decir, tenemos que producir la proteína en grandes cantidades para poder estudiar a nivel atómico toda su estructura y ver si encontramos alguna zona en la que un fármaco se podría unir y podría degradar. Entonces, el primer punto sería producir la proteína completa. Después hay que ver su estructura atómica, determinar con un microscopio muy potente, del que os voy a hablar luego, que es la criomicroscopía electrónica, cómo es esta proteína a nivel atómico, hasta el más mínimo detalle. Después tenemos que ver si esta proteína tiene algún bolsillo, tiene algún hueco, alguna zona estructural tridimensional en la que un fármaco pudiera pegarse y promover su degradación. Después hay que adaptar estos fármacos y hacer modificaciones químicas para finalmente tener un degradador. ¿Cuántos pasos para llegar a diseñar un fármaco después de llevar 12 para identificar la diana? Como veis, la investigación contra el cáncer es bastante compleja y lleva tiempo. Entonces, bueno, vamos paso a paso. Primer punto es producir la proteína de RAF1 completa. Aquí es donde empecé yo a trabajar en el CNIO y lo primero que me dijeron fue: llevan 30 años intentándolo y nunca se ha conseguido. Bueno, pues nada, si ya era difícil, pues vamos a
a ponerlo todavía más complicado, pero bueno, no hay problema, desafío aceptado. Y empezamos a diseñar el primer protocolo, diciendo esto va a funcionar, da igual que nadie lo haya conseguido, esto vamos, diseñamos un protocolo y funciona. La realidad fue bastante más compleja, hubo que probar muchas cosas, hubo que darle muchas vueltas y cambiar el enfoque, que a veces eso es lo que nos saca del atolladero, no hacer lo que otros han hecho siempre. Y aquí la pista de cómo conseguirlo, cómo conseguimos purificar RAF1, aquí está, os la voy a contar el secreto. RAF1 es la diana, aquí tenemos. La diana terapéutica que queremos degradar. Pero leyendo la literatura, RAF1 en realidad no está dentro de la célula, solito, flotando por el citoplasma. En realidad RAF1 está protegido. Y eso es lo que explica que todos los fármacos que han diseñado las industrias farmacéuticas contra esta proteína no hayan funcionado, porque no está expuesta, no tiene la diana expuesta, sino que se encuentra escondido dentro de un barril que se llama chaperona. Las chaperonas son una especie de barriles, de huecos, en los que las proteínas se tienen que introducir para plegarse y adquirir su estructura tridimensional definitiva. Y aparte, para llegar a ese barril, la chaperona utiliza una cochaperona, que es como un gancho, que lo que hace es pescar a nuestra diana terapéutica e introducirla en el barril. Esto ocurre con casi todas las proteínas de la célula, pero RAF1 tiene una particularidad, y es que una vez que ha sido pescada por el gancho e introducida en el barril, se queda ahí. Solamente sale cuando tiene que hacer su acción. En el resto del tiempo se encuentra de esta manera natural en las células. Ese era el truco, que no podemos producir la diana sola porque de manera natural esta diana no está sola en las células. Entonces, lo que hice fue clonar el ADN que codifica para las 3 proteínas, no solo para RAF1, sino también para sus compañeros, en una cosa que se llama plásmido. Un plásmido es un círculo de ADN que contiene la información mínima para que se genere una proteína. Entonces, yo con estos circulitos de ADN lo que hice fue alimentar células para que me produzcan en grandes cantidades las proteínas que a mí me interesan. Normalmente en los laboratorios utilizamos bacterias, células de insectos o células de mamífero. Como yo quería un modelo que asemejara a lo que ocurre en humanos, utilicé células de mamífero a las que les metí estas informaciones genéticas para producir las proteínas que a mí me interesaban. Y aparte, a cada una de ellas les puse unas etiquetas para luego romper estas células y ser capaz de pescar las proteínas que a mí me interesan. Este método se llama cromatografía de afinidad y finalmente, después de este proceso, conseguimos lo que hemos llamado el complejo RHC de RAF1, HSP90, que es la chaperona, el barril, y CDC37, que es la cochaperona o el gancho que conecta y forma todo el complejo. Entonces, habíamos conseguido lo que nadie había conseguido en 30 años, que era purificar RAF1 a nivel completo. Tuvimos que analizar mediante múltiples métodos de espectrometría de masas, microscopía electrónica, que lo que teníamos era algo valioso, puro, que no había agregado porque no acabábamos de creernos que lo hubiéramos conseguido. Y una vez que le pusimos el check y el control de calidad a nuestra proteína purificada, tocaba descubrir cómo era. Y para hacer esto me fui a Copenhague. Me fui al Centro de Investigación de Proteínas porque para mirarla por el microscopio no me valían los microscopios al uso que podemos tener todos en mente, sino que necesitaba este cacharro de 3 metros y 7 millones de euros. Esto es un microscopio para hacer criomicroscopía electrónica. Lo que utiliza en lugar de luz visible son haces de electrones de alta energía. Cogemos nuestra muestra purificada y la vamos a vitrificar. Esto es como congelarla a muy baja temperatura. Y esta muestra, que en realidad ocupa medio centímetro, se mete en este aparato y se hacen pasar haces de electrones a gran velocidad, de tal manera que atraviesan la muestra y van generando en una pantalla sombras de las distintas proyecciones tridimensionales que tendría nuestro complejo. Y lo que hacemos es tomar fotografías, miles y miles y miles de fotografías de estas sombras. De hecho, estuvimos 4 días tomando fotos en este microscopio durante 24 horas al día. Y luego lo que viene a continuación es la construcción del modelo. Esta es la parte difícil. Esto es un análisis bioinformático de altísimo nivel, en el que este es todos los pasos que hay que dar. Hay que coger todas esas miles y miles de imágenes que hemos estado adquiriendo durante 4 días, hacer transformadas de Fourier, que es una función física,
empezar a picar partículas, después hacer una clasificación 2D, después hay que construir un modelo inicial que hay que refinar. Es inteligencia artificial y es análisis bioinformático, como os digo, de grandísimo nivel. Y para hacer esto, de hecho, no vale cualquier ordenador. Necesitamos un superordenador. Concretamente, utilizamos el Computeroma de la Universidad de Copenhague, en Dinamarca, que son 16.700 CPUs en serie. Cada uno de estos pasos requiere entre horas y días de computación. Y para que os hagáis una idea, el calor que se desprendió del tiempo de uso del ordenador para sacar este modelo sirvió para dar calefacción a un pueblo de Dinamarca durante una semana. Ese es el nivel de computación que se necesita para sacar la estructura atómica de un complejo a ese nivel de resolución. Pero hablo de un nivel de resolución en el que podemos ver hasta moléculas de agua. Eso no te lo hace otro microscopio. Pero, finalmente, conseguimos nuestro modelo. Lo que está en azul sería el barril, la chaperona, donde se ha metido dentro nuestra diana molecular, que es esta de aquí, el RAF1, y esto que está aquí como agarrado es el gancho, este C37. Lo publicamos el año pasado en Molecular Cell, ha tenido mucho impacto esta publicación y, lo más importante, nos ha dado las pistas, porque ahora sabemos en detalle cómo es RAF1, por lo tanto sabemos cómo podemos atacarla. Tenemos nuestros 3 actores, la diana terapéutica, el barril y la cochaperona. Y aquí surgió otra hipótesis. Parece que esto es muy importante para que RAF1 sea estable. ¿Y si rompemos esto? ¿Y si lo sacamos del barril? ¿Y si rompemos el gancho? ¿Y si rompemos de alguna manera este complejo? ¿Podría funcionar? Ahora tenemos detalles, sabemos qué aminoácidos, sabemos la estructura atómica de los puntos de contacto. A nivel de laboratorio, mediante una técnica que se llama mutagénesis, fui alterando todos esos puntos de contacto entre el gancho y nuestra diana molecular y demostramos que si eliminamos y rompemos esa interacción de manera natural, la proteína se degrada. Es decir, teníamos la pista, ahora sabemos cómo hacer un fármaco. Así que el siguiente paso es la identificación de estos bolsillos y ver si realmente tenemos la estructura y las características como para que un fármaco se pueda pegar ahí. Esto es una ampliación real del bolsillo. Aquí tenemos RAF1 y eso sería como debería ser un fármaco que encajara perfectamente en ese bolsillo de tal manera que desamblara completamente el complejo y la proteína se degradara de manera natural. Teniendo esta información computacional podemos hacer muchas cosas. Y lo que hicimos fue un estudio in silico, una simulación por ordenador con un doble enfoque. Y esto os lo voy a explicar para que lo entendáis. Por un lado, como tenemos estos datos computacionales de qué forma tiene que tener ese bolsillo, podemos estudiar cómo sería una molécula que entrase ahí. Es decir, tenemos el zapato de Cenicienta y necesitamos encontrar un pie que encaje en ese zapato, pero tenemos exactamente la forma y la horma que tiene ese zapato. Pero es que al haber sacado el complejo, tenemos más información que nos ayuda. Como sabemos que el gancho está en contacto con ese bolsillo, podemos crear lo que se conoce como un pseudoligando, un fármaco de mentira que mimetiza lo que sería nuestro fármaco ideal. En el símil es como tener la foto del pie. Tenemos la foto de la Cenicienta. Sabemos exactamente cómo tiene que ser ese pie y tenemos encima el zapato. De tal manera que solo tenemos que buscar en una librería de pieses qué pie se parece más al de la Cenicienta o bien qué pie encaja perfectamente en el zapato. Estas librerías son librerías de fármacos que ya son comerciales, lo cual es una ventaja enorme, porque si encontramos el pie ideal, es muy fácil trasladarlo a la industria farmacéutica porque son moléculas que ya existen. Concretamente hemos probado 46 millones de pies y tenemos unos 1000 pies que son ideales, se parecen muchísimo al pie de la Cenicienta y encajan muy bien en nuestro zapatito de cristal. De esos 1000 ya tenemos unos cuantos candidatos que estamos probando en las distintas etapas que os he comentado. Entonces, para recapitular cómo funciona la fase preclínica de cómo se diseña un fármaco contra el cáncer, el primer punto es encontrar la diana. Ya os he dicho, esto han sido 10 años de estudios en modelos genéticos de ratón, y una vez que tenemos la diana, tenemos que encontrar vulnerabilidades en la proteína. En este caso, la diana es RAF1, tenemos que saber cómo es esa diana y encontrar posibles bolsillos en los que encaje un fármaco. Esta es la parte más difícil y es lo que hemos conseguido ya.
El siguiente paso es testar todas estas miles de moléculas que hemos determinado y cribado y seleccionado y echárselas a este complejo proteico y probar cuáles son las candidatas que pueden encajar en ese complejo. El siguiente punto sería identificar las opciones más prometedoras dentro de esas moléculas candidatas, es decir, cuáles tienen las características físico-químicas idóneas para que se puedan convertir en un fármaco que valga para pacientes, que eso es muy importante. Y una vez que tenemos esa selección, que ya la tenemos, os lo adelanto, el siguiente punto es probarlo en células tumorales. Esto es prueba y error. Se prueba una molécula y si no funciona, se selecciona otra. Una vez que tenemos una de esas 10 moléculas que os comentaba antes que van a pasar a la siguiente fase, las que funcionen se van a probar en modelos animales. De nuevo, lo que hacíamos antes con las células tumorales. Se empiezan a probar los distintos fármacos a ver si tienen un efecto y conseguimos que en modelos de ratón que tienen cáncer de pulmón este se haga más pequeño o no. Aquella que funcione será la que pase a ensayos clínicos ya en hospitales con un pequeño grupo de pacientes sanos, lo que os he contado antes. Hemos hecho el punto 1, 2, 3, 4, estamos en esta fase y muy optimistas con la idea de que posiblemente en un futuro podamos sacar un fármaco que llegue a pacientes. Pero como habéis visto, la investigación para desarrollar un nuevo fármaco contra el cáncer es algo muy complejo y requiere de muchísima gente, de muchísimo trabajo en equipo y de muchísima colaboración. Y, por ejemplo, aquí es algunos de mis compañeros que han participado en esta investigación, entre ellos mis estudiantes de doctorado, que me ayudan día a día con todo este tipo de cosas. Y esto es un trabajo interdisciplinar entre grupos. Y sin estas mentes pensantes que tienen la misma pasión y que abogan en la misma dirección, sería imposible sacar grandes resultados. Así que nada, eso es lo que quería compartir con todos vosotros, la investigación que estamos haciendo, y solo daros las gracias por la atención, por mostrar ese interés por la ciencia. Y cualquier duda que tengáis de esto o de cualquier otra cosa, estaré más que encantada de responder a vuestras preguntas.